lo siento, güey, pero fuiste un fracaso. Pero más allá de eso, más allá de la imposibilidad y la incapacidad de transformar algo que ya estaba construido y que podía haber significado una diferencia en este sexenio, en las redes sociales surgieron voces que se han convertido en verdaderos muros de contención de la desinformación, de los ataques contra el gobierno, incluso de la intentona golpista que ha prevalecido en este país desde que comenzó el sexenio de López Obrador. Y me pregunto si esto es casual o si es simplemente consecuencia de esta necesidad social de expresar, Julián. Yo diría que es consecuencia. He investigado el tema de los youtubers principalmente, que hay un debate también porque algunos periodistas más tradicionales, incluso de izquierda, no les gusta que se les llame youtuber, aunque tengan espacio en YouTube. Hay una cuestión también como, me parece hasta, no diría clasista, pero de distinción, ¿no? De que, a ver, yo sí me formé, tú no. Es un debate que sé que está ahí. A mí, para insultarme, cuando mis colegas de los medios tradicionales me encuentran en la calle o en las coberturas para insultarme, me dicen youtubero. Es una expresión que ellos suponen ofensiva, ¿no? Degradante para mí. Y es una expresión que también denota mucho miedo, Julián. El miedo de la ruptura, del momento histórico que tú estás comentando, en el que los medios tradicionales perdieron la prevalencia, perdieron el privilegio de ser la única voz que interpretara la realidad, y emerge una nueva realidad mediática con todos sus asegúnes, ya me dirás tú, pero que les confronta. Mira, es que lo que ha sucedido es que en este cambio de transformación, en este cambio político de 2018, es que no es cualquier cosa ese cambio, por eso regreso mucho a ese momento. Se da el momento de transformación, y lo que también se necesitaba y se sigue necesitando era interpretar lo que sucedía. Una de las objetivos, cosas que tiene que hacer un periodista es interpretar el fenómeno actual. Son estos intermediarios, son líderes de opinión, como se decía en un sentido más clásico, en donde leen lo que pasa en el universo político, lo interpretan y lo resumen, lo transforman, lo traducen al pueblo en general, ¿no? O sea, y entonces lo que vimos con este cambio donde llega López Obrador es que el pueblo necesitaba saber interpretar qué estaba pasando. ¿Cómo es posible que ahora llegó alguien que se parece a nosotros y no alguien que se parece a, pues, los de siempre? Necesito que me expliquen ese fenómeno. Y entonces empieza a haber una demanda, una necesidad de voces, en este caso periodistas, youtubers, como le queramos llamar, y entonces podríamos decir que gracias a esta demanda social nacen. Tan es así que proyectos como Sin Censura, como tú ahora que estás aquí en Sin Censura, en los distintos espacios que has tenido un buen recibimiento, porque justo se necesitan voces que hagan esa explicación. Ese contrapeso. Ese contrapeso. En otro momento no se podría haber dado. O sea, no es una cuestión de aquí hay para todos, no. Es que había una demanda de esas voces, y por eso se da este fenómeno. Y es más, incluso los grandes medios trataron de meter a ciertos personajes para cubrir como la cuota. Estoy pensando, por ejemplo, en Gibran, el Gibran de antes, cuando pues lo empezaron a meter. El finado Gibran Ramírez, no nos referimos al de ahora, que es una caricatura. Al de antes. Al finado Gibran. Al de antes, pues, ¿quién era? O sea, alguien que venía de educación pública, moreno, etcétera, con cierto fenotipo, y lo invitan. Era la cuota prácticamente, ¿no? Claro. En distintos medios vimos cómo intentaron meter ahí la cuota. Claro. Incluso creo que La Octava, en su primer momento de La Octava, buscó también, ante la demanda que había, tratar de llegar a ese público. Es complicado, porque no puedes quitarte la careta de medio privado, ¿no? Entonces, parcial. Claro, y con una tendencia. Exacto, ¿no? O sea, ¿qué es Radio Fórmula? Radio Fórmula, Radio Centro. Así, es decir, lo intentaron, pero realmente no quedó en intento. No le salió. Creo que La Octava ya la están vendiendo, etcétera, ¿no? Sigue ahí, pero con muchos problemas, precisamente porque hay algo que falta, que es la noción de la pluralidad, que no existe en los medios de comunicación, que prácticamente está desterrado del diálogo público, de los medios privados y de los viejos corporativos mediáticos. Y además hay una cuestión que me parece también muy importante, la renuencia a
a renunciar a su monopolio, es decir, que no quieren perder esa condición de los únicos que pueden decir qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es falso, quién es un buen gobernante y quién no. Es una pelea en la que también viene de por medio la supervivencia de muchos de los medios de comunicación tradicionales. Yo lo que veo en los medios privados es la resistencia. Yo creo que están sacando sus ahorros para resistir este sexenio. No sé cómo va a ser el siguiente, pero también sobreviven de los gobiernos locales. Movimiento Ciudadano le entra con todo, el PRI, el PAN, no los han descuidado. Y hay que decirlo claro, el propio gobierno de México también pues está pagando publicidad oficial, no chayote como era antes, publicidad oficial, lo cual es legítimo y legal, pero siguen destinando mucho dinero. Televisa creo que es el segundo lugar, tercer lugar. TV Azteca también sabemos que hay contratos importantes. Entonces están aguantando porque como quien suceda a López Obrador no va a tener el mismo carisma que López Obrador, va a necesitar el respaldo de los medios privados y lo va a necesitar porque hay pues unos medios públicos muy mermados, ¿no? Ese es el punto. O sea, López Obrador, te digo, no va a heredar el carisma, ¿no? Y como no va a heredar el carisma, va a ser muy fácil para medios privados golpear. Imagínate qué hubiera pasado en el contexto del Guacamaya Leaks con un presidente que no sea López Obrador de izquierda. Lo andan tronando, Luis Guillermo. O sea, eran misiles, pero realmente a la cabeza. O cuando detuvieron al general en Estados Unidos. O sea, hay varios casos, la pandemia, a Cienfuegos, o cuando fue la pandemia. Claro. Misiles bien ejecutados andan tirando a cualquiera que no sea López Obrador, ¿no? Esa era su intención, ¿no? Por eso debemos aprovechar este momento en donde tenemos un presidente realmente fuerte para estar armando todo un esquema de medios públicos y apoyando a medios alternativos en esa gran mancuerna para fortalecer, para quien venga, la tenga bien, así como el presidente hace una refinería, hace varias cosas para que quien siga la tenga más sencilla, para que ya no compres gasolina, etcétera. Eso no se ha hecho en los medios públicos, ¿no? ¿Tú crees con este panorama que en 2024 los medios que fueron desplazados del diálogo y de la posibilidad de incidir en las políticas públicas y en los gobiernos, en el gobierno federal, vengan por una revancha? No, yo creo que son muy, o sea, yo creo que el pensamiento de esta gente, pues, los corporativos, pues no es de revancha. Yo creo que más bien van a tratar de negociar, van a tratar de congeniarse, de caer bien, de jalar contratos. Porque no, mira, al final de cuentas los medios corporativos no es un ente político, aunque muchos operan como ente político. Y se comportan como tal, ¿no? Pero al final su mística, pero de los grandes dueños, es otra. O sea, pensemos en Azcárraga. Azcárraga no lo ves como Claudio X González golpeando, ¿no? O sea, dicen, a ver, aquí el contexto es así, ahora tú gobiernas, está bien, vamos a jugar contigo, sí te voy a estar aventando misiles de vez en cuando, ¿no? Porque tampoco quiero que la izquierda se convierta en la ideología política que gobierne durante muchos años. Sí te voy a estar ahí golpeando, pero me la voy a llevar bien contigo. Pensemos en el caso de Salinas Pliego, o sea, un camaleón todo el tiempo, ¿no? Que se va moviendo y el día de mañana ya es amigo de quienes antes eran sus enemigos. Entonces, yo no veo que haya esa revancha. Son tipos pragmáticos que van a estar tratando, pues, de jalar dinero, ¿no? Esa es su razón de ser. ¿Crees